La paz de Dios sea con tu vida y con toda tu familia por apartar ese tiempo para el Señor y abrir las puertas para que pueda llegar el mensaje del Evangelio a tu vida, a tu casa, a tu familia. Te invitamos a que juntos podamos estudiar este tiempo la palabra del Señor. Y para ello, por favor, abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Partimos de esta premisa y cada semana estamos estudiando y espigando lo que son las promesas de Dios. Amén. Bajo esta serie, las promesas de Dios, Dios siempre cumple sus promesas. Palabras que son de levantamiento, de consuelo. Amén. Para que pueda haber fuerte convicción en tu vida, que en ningún momento nuestros ojos se aparten del Dios vivo, que nuestras vidas, nuestros corazones no se desvíen ni puedan entrar en vanidades o en glotonerías, sabiendo todo lo que está sucediendo en el mundo entero, aún en nuestra nación, pero tener la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas, podemos descansar en Jesús. Amén. Yo te invito a que este tiempo puedas prestar atención y que, como dice la palabra del Señor, que tiene oído, pues oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, Dios, que tu Espíritu Santo sea quien, Señor, nos guíe a toda verdad, nos haga recuerdo todas tus palabras, mi Señor Jesús, y que este tiempo, Señor amado, prestemos atención, tu palabra sea, Señor, sembrada en buena tierra, en corazones rectos, Señor, porque hoy queremos, Señor, mi Dios, recibir tu palabra, Señor, que anime, que levante, que consuele, que exhorte, que conforte, y que también que confronte, Señor amado, porque necesitamos caminar, Señor, mi Dios, no desviando nuestra mirada de ti, Cristo, sino puestos nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor amado. Te presto mis labios, Señor amado, y quita, Señor, de nosotros toda distracción. Que hoy tú puedas ser glorificado en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces dijimos que estamos entrando a esta nueva serie. Amén. Y a semana estamos espigando para que este tiempo no caigamos en un desánimo, ni digamos como en los tiempos del apóstol Pedro, que Señor parece que está retardando su promesa, prometió que ya tenía que venir, ya 2000 años se ha pasado y todavía no viene, yo sufro, pero el Señor dice que es paciente. Y algo que debemos entender cuando nos aferramos a las promesas de Dios es que Él es paciente para que, dice, todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Entonces ahí vemos, la paciencia es muy necesaria. Amén. Y luego también que podamos nosotros decir, alma mía, ¿por qué te abates? Amén. Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Entonces los tiempos de Dios son perfectos. Y algo que nos ha confrontado es esa ilustración. Y lo voy a ejemplificar con lo que pasó en ese tiempo cuando el Señor Jesús, cuando Dios se hizo carne y vino y nació de acuerdo a las profecías de una virgen, amén, María, que después también llegó a tener más hijos, pero el nacimiento virginal de Jesús, ahí vemos que muchos conocían la palabra, las escrituras, la ley, los salmos y los profetas, pero solo unos cuantos lo entendieron. Es decir, si yo conozco las promesas de Dios, pero yo no las vivo, si yo conozco la palabra y no soy hacedor, es decir, soy como aquel rico que teniendo riquezas me quejo y siento que no soy feliz. Es decir, si lo vemos en el campo natural, alguien así, nosotros diríamos, esto no concuerda, porque siendo rico debería pues
no quejarse, sino estar agradecido. Pero nosotros como cristianos nos llegamos a comportar de esa manera. Nuestra actitud no es la adecuada, sabiendo las grandísimas promesas que ya tenemos en Cristo Jesús, las promesas que Dios, y valga la redundancia, ha prometido para que nosotros las alcancemos, porque en Dios dice ahí, sus promesas son sí, en el amén, amén, en Cristo. Entonces, algo que hoy vamos a comprender es que muchas de las promesas están ahí, pero nosotros no las queremos creer. ¿Por qué? Por el afán, la ansiedad, el engaño, las riquezas. Ya te vas a ir dando cuenta qué promesa estamos entrando. Entonces, podemos conocer mucho, pero llegado el momento, llegamos a desanimarnos. Unos cuantos entendieron que Jesús ya había nacido y estaba Dios entre ellos, ya estaba en este mundo. Es decir, ahí los sabios del oriente, que los guió una estrella a Belén, los pastores que también por revelación, Simeón y Ana, esos viejitos en el templo, que esperaban, dice ahí, la promesa, amén, la esperanza de Israel, y luego murió viendo aquella profecía y promesa cumplida, Simeón. Entonces, unos cuantos llegan a esperar pacientemente, pero otros se desesperan y se comportan como no deberían. Entonces, algo que nos alienta es que debemos ser pacientes, porque Dios siempre cumple sus promesas. No es hombre para mentir, lo habíamos leído en Números, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo lo hará y lo que dijo lo ejecutará, parafraseando ese pasaje. Amén. Entonces, debemos nosotros creerle a Dios. Amén. Entonces, tenemos ese tesoro que serían las promesas de Dios, pero si nosotros no la creemos y nos aferramos y descansamos en la palabra del Señor, pues nuestra actitud no va a ser la adecuada, siendo tan ricos, amén, porque nuestro tesoro es Cristo, amén. Nuestro tesoro no está en las cosas materiales, está en Cristo. Y si están nuestros ojos ahí, si nuestra mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra, vamos a poder andar como aquel siervo que dice también el libro de Habacuc, en las alturas me haces andar. Y así el Señor quiere que andemos. Amén. Y vamos a ir entendiendo eso también más adelante. Amén. Entonces, esta serie y estos mensajes es para que no perdamos la esperanza. Amén. Es decir, hay esperanza y en Cristo hay esperanza. Eclesiastés dice, capítulo 7, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Entonces Dios siempre cumple sus promesas. Y hoy lo que vamos a ver, esta promesa, es que Dios suplirá nuestras necesidades diarias. ¿Tú lo crees? Muchas veces podemos decir, esto no lo veo que Dios esté cumpliendo. Y ahí está el problema, que es el afán, la ansiedad, la avaricia y la codicia que hacen que nosotros atribuyamos a Dios despropósito alguno. Es decir, echemos la culpa a Dios por todo lo que está aconteciendo y Dios no me da, Dios no me provee, pero es algo que nosotros, en nuestro corazón está el problema, el no confiar, no creer y no andar como Dios quiere. Y así que veamos esta promesa que el Señor lo prometió, está en Mateo capítulo 6. Y luego también vamos a ir a la raíz, porque no te olvides que también esto ya en la ley, en los salmos y los profetas también está profetizado y todas las promesas en Cristo se cumplen. Mateo 6:25. Dice así la palabra de Dios. Nota que aquí habla del afán y la ansiedad, y más atrás, que lo vamos a leer más adelante, habla de la codicia, de la avaricia. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces, entiende ahí el contexto, porque no es bueno usar solo un texto, sino que hay que usar también el contexto para no formar un pretexto y después formar falsas doctrinas, como lo vamos a ver acá, de la prosperidad o de la superfe, que lo que hace es desviarme a una avaricia desenfrenada y no a depender de Dios. Amén. Dice, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, habla de los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de todo lo que ya se ha mencionado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de una promesa. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día, dice ahí, su propio mal. Esta sección forma parte del Sermón del Monte, y no te olvides que el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que el Señor Jesús mismo lo dijo, habla de un fundamento firme cuando viene la tormenta. Amén. Y esto también nos va a ayudar, es parte del Sermón del Monte para que tengamos un fundamento firme, porque cuando viene la crisis, cuando vienen las situaciones difíciles, vamos a tener un fundamento firme y no nos vamos a desviar ni vamos a correr como en tiempos de Noé, que aquí vendían y esto y el otro, como en los libros en la carta de Santiago, ¿no? Iremos allá, traficaremos aquí, prosperaremos allá. Entonces no vamos a correr desenfrenadamente, sino que vamos a tener un fundamento firme, creyendo y dependiendo de que Dios está en control de todo. Amén. Entonces eso habla también el Sermón del Monte. Ahora aquí vemos una promesa del Señor. Y nota que aquí está empezando con el afán y la ansiedad, pero ya desde más atrás está hablando de la avaricia. Ahora bien, para después ver paso a paso, ¿quién más puede prometer y garantizar una promesa que es solo nuestro Dios? El hombre prometerá, pero no va a cumplir. Por eso que Eclesiastés mismo decía, no prometas si no vas a cumplir. Estás delante de Dios y el Señor Jesús dijo que tú sí sea sí y tú no sea no. Es decir, vivimos en un mundo donde las promesas del hombre pues no se cumplen y es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero confiar en Dios, wow, hay una garantía que Dios mismo está prometiendo. ¿Quién como el Señor? Que le tienes que creer y tenemos que creer que el Señor va a cumplir sus promesas. Entonces vemos acá que Dios conoce nuestras necesidades y Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos, pero ahí tenemos que ver un equilibrio, ahí tenemos que partir. Aquí el Señor Jesús está hablando de, como dice el libro de Hebreos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hay una equidad, un equilibrio de no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino entender a qué se estaba refiriendo el Señor con esa promesa. Amén. No olvidemos que Dios es un Padre y nuestro Padre responsable, que Él es fiel a su pacto. Amén. Entonces, y algo que debemos entender es que no debemos olvidar que nuestras necesidades más profundas no son materiales, sino espirituales. Esas son nuestra mayor necesidad. Ahora bien, dice ahí que busquemos el reino de Dios primeramente, es decir, lo que agrada a Dios. Su justicia habla de lo que agrada al Señor. Y para entender esto, quisiera yo citar, amén, quizá un personaje no muy conocido en las Escrituras, está en Jeremías, es Ebed-Melech, que era un hombre de raza negra, que temía grandemente al Señor y vivió en el tiempo cuando Israel estaba llegando ya a su fin, es decir, iba a ser ya llevado cautivo a Babilonia. Entonces, cuando él oye que Jeremías, el profeta, había sido echado en la cárcel por sus adversarios, entonces Ebed-Melech dice que la palabra que intercede por él y lo rescata también de esa prisión. Después ya el Señor habla a Jeremías y ve y le dice, ve y habla a este etíope, dándole una palabra y una promesa. Cuando estoy enfatizando en este verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay una promesa de por medio. Todo esto será añadido, pero busca primero a Dios y lo que agrada a Dios. Y quiero que leamos solamente esta porción, Jeremías. Por eso te digo, es quizá un personaje no muy conocido. Está en el capítulo 39, verso 16 en adelante. Lo puedes leer tú también todo el contexto desde el verso 1. El verso 15, mira, y dice ahí, Dios promete librar a Ebed-Melech. Habla de una promesa. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien.
Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, le está hablando de Ebed-Melech, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Una promesa, busca primeramente el reino de Dios y lo que le agrada a él, su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Mira la promesa que le hizo Dios a Ebed-Melech, por lo que él primero lo que hizo no fue su bienestar, sino fue buscar el bienestar del otro, es decir, buscar lo que agrada a Dios, lo que es justo, lo que es correcto, y confiar sobre todo por encima en el Señor. Entonces Ebed-Melech arriesga su vida para salvar al profeta de Dios. Amén. Si has notado ahí en lo que hemos leído, yo libraré tu vida, le dijo el Señor. Y ahora bien, cuando la gente busca salvar lo que le pertenece, es decir, por sobre lo que es de Dios, lo va a perder. Cuando la gente busca primeramente no el reino de Dios, sino las añadiduras, porque a veces lo que busca la gente no es buscar el camino del Señor, sino buscar lo que me conviene o la conveniencia o lo que me beneficia antes que a Dios. Entonces, ese no es el camino, sino uno ya se va desviando, si me vas entendiendo, ¿no? Entonces, cuando la gente busca salvar lo que le pertenece por sobre lo que es de Dios, pues lo va a perder. Por eso Mateo 16:25 dice, ¿no? Porque dice ahí, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, ¿no? Eso lo puedes leer también. Entonces, si entendiéramos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y lo que a Él le agrada, Dios se ocuparía de nosotros. Pero lo que hacemos nosotros en ese tiempo, como te dije, es buscar las añadiduras y después buscar a Dios. Y así esto no funciona, porque a Dios hay que creerle y hay que obedecerle. Entonces, en todo esto, quiero que vayamos paso a paso. En la promesa de Mateo 6, Dios quiere enseñarnos que lo que necesitamos más es a Él, más que nuestros mismos deseos o propios deseos inmediatos. Dios es suficiente. Ahora bien, si sentimos que no tenemos todo lo que necesitamos, te pongo unos 3 puntos así rápidamente para reflexionar. Si tú crees que lo que tienes, pues no, es decir, no tienes todo lo que necesitas, reflexionemos en esto. ¿Es esto realmente una necesidad? Lo que tú crees, lo que tú estás pensando ahora, ¿es realmente una necesidad? 2, ¿es esto realmente bueno para mí? Es decir, ¿me conviene? Porque muchas cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Y yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dijo el apóstol Pablo. Todo lo que yo quiero da gloria a Dios. Entonces dice también la palabra que a veces pedimos, pero pedimos mal, lo pedimos para nuestra propia vanidad, nuestra propia conveniencia. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Dice ahí, de nuestros mismos corazones egoístas, avariciosos y envidiosos. Tercero, ¿es este el mejor momento para tener lo que deseo? No te olvides, si ponemos una ilustración, un padre que regala un automóvil a una niña de 10 años, ¿será que le va a ser de beneficio para ella? Es decir, no es el tiempo. El padre le quiere regalar porque es el deseo del padre para con su hija, pero no es el tiempo, ¿no? Es para que podamos comprender. Ahora, si hemos respondido sí a estos 3 puntos o a estos 3 interrogantes, pues Dios puede permitir que no lo tengamos. ¿Y esto para qué? Para ayudarnos a crecer más en su dependencia hacia Él. Entonces Dios quiere enseñarnos que lo que necesitamos es más a Él que nuestros propios deseos inmediatos. Ahora bien, el afán, como dice aquí el capítulo 6 de Mateo, y la ansiedad, la avaricia y el engaño de las riquezas influyen en poder creerle a Dios. Es decir, esto como que te tranca y te trunca, no sé cómo decirlo, para que puedas creerle a Dios, ¿no? Una vez más lo digo, a Dios se le cree y se le obedece. Entonces hay muchas circunstancias, aún la necesidad hará que dudes del Señor, pero ahí la fe está siendo probada. Pero en este tiempo nadie quiere ser probado, todos quieren tener, todos queremos suplir las necesidades a cualquier costo. Y vemos ahí cuando hay crisis, cuando hay esto, cuando hay
especulaciones y todo eso, la gente se va aprovechando. Es decir, la gente que no conoce a Dios, porque los que conocen a Dios deberían ser íntegros, amén, debemos ser íntegros, pero la gente pues se va aprovechando, no vaya a entrar ahí. Nadie quiere ser probado, todos quieren suplir a cualquier costo sus necesidades. Hay un proverbio que nos va a ayudar a entrar en un equilibrio, Proverbios 38, dice la palabra, es las palabras de Agur. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mira, dice, no me des, dice ahí, manténme del pan necesario, no me des ni pobreza ni riqueza. Dice, no sea que me des mucho y te niegue, y que no tenga y blasfeme ahí tu nombre, manténme del pan necesario. Ahora bien, esa palabra afán que habla Mateo 6 se traduce en preocupación. Entonces, nuestro maestro ha dejado sumamente claro que él es muy consciente y está muy consciente de nuestra necesidad. Y él siempre nos va a ayudar en tiempos de necesidad. Por eso nosotros no podemos adelantarnos a los problemas del mañana. Por eso dice ahí la palabra, ¿no? No se preocupen, ¿no? Es decir, no se afanen, no estén en ansiosa inquietud, también dice también las cartas del apóstol Pablo. Amén. Entonces el Señor dice, no se preocupen, ¿no? De nada, no estén en ansiosa inquietud. Entonces, basta cada día, ahí vamos a llegar, basta cada día su propio mal. ¿Qué está pasando con este siglo XXI y desde el siglo XX? Que nunca antes había visto esa clase de presión. Por ejemplo, en los trabajos, qué triste es, ¿verdad?, que se van presionando tanto, si no produces, si no vendes, si no esto, entonces no ganas, aunque la gente se vaya esforzando y todo eso, no los toman en cuenta porque lo único que interesa es que produzca, lo único que interesa es que pueda dar resultados. Y ahí pues ya bíblicamente todo está en la Biblia, ¿verdad? Los ricos opresores que el trabajador tiene, que también hay caer en gracia también con su amo, pero vemos hoy hay tanto estrés, hay tanta presión y pues aún en eso podemos llevar nuestras cargas al Señor, ¿no? Entonces no vamos a entrar mucho en ese tema, pero muchas causas del afán, la ansiedad y todo lo que produce la presión de este siglo en el que vivimos es que hay varios matrimonios que se van separando por causa del trabajo. No es malo el trabajo, hay que trabajar. Lo malo es afanarse. Amén. Entonces, hay presiones que son, pues, están relacionadas también con aquellos que ocupan cargos más elevados, hay amenazas constantes, acoso constante, todo por la presión, y a veces todo eso resulta en que la persona entre en una cama de un hospital. Y lo que necesitamos es experimentar la paz, el reposo que solo Cristo puede dar cuando confiamos en Él. Por eso que el problema siempre va a estar ahí en el mañana, pero también habrá nueva gracia para el mañana. Yo no tengo que preocuparme del mañana. Por eso que la gracia es como el maná. ¿Te acuerdas del maná que fue dado por Dios? Solamente sirve para hoy. ¿Yo por qué me voy a afanar por el mañana? Si solamente lo que Dios quiere es que me afane, a mí me preocupe por hoy. Y aún cuando en la oración que el Señor Jesús nos enseñó, danos el pan de cada día, en la expresión y en el significado habla de que ya lo de mañana ya está provisto por Dios. Yo no tengo por qué preocuparme. Amén. Y ahí tenemos que entrar en poder también contrarrestar aquellos malos mensajes también que habla las falsas doctrinas. Por ejemplo, en el mensaje de la superfe, de la prosperidad, ahí se esconde un espíritu de avaricia. Hablar constantemente de dinero, posesiones materiales, ahí muestran que hay un problema de codicia, una avidez de riquezas, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice Mateo 12:34. Ahora, no negamos que el dinero es importante, pero no es lo más importante. La prosperidad es una promesa del pacto. Acuérdate de aquellos 9 leprosos. De los 10, los 10 fueron sanos, pero uno vino agradeciendo al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este era samaritano. Los otros eran judíos, solamente creían que eran merecedores del pacto.
Entonces no había una acción de gracias al Señor, pensaban que eran merecedores. Dios tiene que cumplir su trabajo y Dios me tiene que dar. Es a veces la actitud errónea que tenemos nosotros con las promesas de Dios. Dios es Padre, Dios es responsable, entonces Él se tiene que ocupar de mí. Es decir, un hijo arrogante, orgulloso, es decir, que no viene en acción de gracias, no viene en adoración, en reverencia, en temor. ¿Entiendes? Vamos comprendiendo. Ok, entonces la prosperidad sí era una promesa del pacto significativa, pero no primordial. ¿Acaso el mismo Señor Jesús no les advirtió a los discípulos cuando le dijo, verdad? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, no, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, mira ahí el contraste y el contexto en el que entra el Señor. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Lo que hemos leído en Mateo 6, 24 en adelante. Entonces ahí en ese mismo contexto está mostrando el Señor que un problema de no confiar y creer en las promesas de Dios es el afán, la ansiedad, la codicia, la avaricia. Porque mientras uno quiere más, nunca va a estar satisfecho, ¿no? Siempre va a pedir, pero Dios suple siempre todas las necesidades diarias, lo que necesitas, el vestido, el alimento. Amén. Ok, entonces, ahí notemos cómo por causa de la avaricia, por causa del afán, por causa de la ansiedad, llegamos a no confiar en el Señor. Ahora bien, algo que el Señor mostraba esto, y quiero decirlo con todo corazón para los que son pastores, ministros, pastores, incluyéndome también, es bueno entender que nosotros no somos empresarios, sino servidores. Si nosotros quisiéramos dinero y hacernos ricos, entonces nos dedicaríamos al negocio y no al ministerio. Es ahí donde el Señor también habla. Yo me ocupo de tus asuntos, pero tú ocúpate de los míos. Busca primeramente el reino de Dios. Dios se encarga de nosotros. Si el Señor te bendice económicamente, si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Como quiera, igual nosotros le vamos a servir. Es una honra servir al Señor y ser honrado por Él, como establece también la Escritura, no poniendo bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno del alimento. Entonces notemos ahí, muchas veces nosotros nos vamos desenfocando. Nosotros somos ministros, servidores, no somos empresarios, ¿no? Solamente para que, esto puso Dios en mi corazón y si pues llega al que el Señor ha elegido que llegue este mensaje, amén, amén, en ese contexto también hablando. Ahora bien, entonces busca primeramente al reino de Dios y su justicia, lo que le agrade, y lo demás, dice ahí, vendrá como añadidura. Ahora bien, cuando dice, basta cada día su propio mal, en un sentido este versículo nos da una perspectiva balanceada para la vida. El Señor nunca prometió una vida exenta de problemas o una vida sin males comunes conocidos por los hombres. Lo que nuestro maestro está diciendo es que vamos a tener suficientes problemas. Y así lo establece el libro de Job. En el capítulo 5, verso 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, mientras estemos en este estado mortal, es decir, en este cuerpo corruptible a causa del pecado, a causa de nuestros padres, Adán y Eva, siempre vamos a tener problemas. Esa es la maldición. Amén. Pero sabemos que el Señor mismo sostiene nuestras vidas cuando hace esa nueva creación también en nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, siempre vamos a tener problemas. Amén. Hasta que pues este cuerpo corruptible pues sea transformado en uno incorruptible. Pero ahora algo que hay que entender es que Dios usa esas aflicciones del presente mundo para perfeccionar nuestro caminar con Él. La aflicción obra paciencia en nuestra vida. La angustia obra dentro de nosotros un ensanchamiento, una capacidad de entender mejor a Dios, una capacidad de ser misericordiosos con los demás. Amén. Es decir, que es de provecho para nuestras vidas. Es decir, los problemas pueden ser el medio usado para producir carácter, justicia y fe en nuestra vida. Pablo mismo lo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está en Romanos 8:18. Entonces, vivimos en tiempos que están llenos de acontecimientos, calamidades que nunca se habían visto quizá
en otros años. Amén. Por eso que el Sermón del Monte, y te lo anticipo, es algo fundamental que tú puedas estudiarlo. Amén. Ok, a veces usamos, hermanos y amigos, una palabra cliché, es decir, como un amuleto, decir Jehová Jireh, Dios proveerá. Y muchas veces esa palabra es mal utilizada, amén, porque queremos Dios que supla todo lo que yo quiero. Es decir, vemos ahí un fin egoísta, un fin avaricioso. Pero cuando fue dicho esta palabra, Jehová Jireh, cuando dice en el monte de Dios será provisto, es porque ahí fue provisto, amén, por medio de ese cordero que estaba ahí entrelazado en el zarzal, es decir, era Cristo mismo en la cruz, amén, donde fue provisto nuestra redención, nuestro perdón, misericordia, lo que necesitábamos para poder tener comunión con Dios, es decir, un Edén restaurado, ya delicia de comunión para con Dios, porque eso es Edén. Es decir, Jehová Jireh, en el monte será provisto, fue provisto nuestro perdón, nuestra redención. Amén. Por eso que no, dice ahí, no levantarás el nombre del Señor en vano, algo que debemos también tomar muy en cuenta. Lucas 12:15 dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entra la avaricia, y cuando entra la codicia, la avaricia por tener más, tengo más, y pues mis gastos ahora son mayores, y ahora yo quiero más, y ahora hay deudas y todo eso, no nos deja confiar y creer en Dios y en sus promesas. En esta promesa que Dios siempre va a suplir todas nuestras necesidades diarias. Como el maná, acuérdate de ese ejemplo, de esa ilustración, que solamente sirve para hoy. Esa es la gracia de Dios, solo sirve para hoy. ¿Yo por qué me voy a afanar por él mañana? ¿Ok? Entonces, aunque yo no tenga muchas posesiones en esta vida, ni muchas metas logradas o cosas que pude completar, sí yo tengo lo más importante, a Dios en mí. Por eso yo puedo decir, voy a vivir para Él. Amén. El Señor prometió que si buscamos primeramente su reino, y dice ahí el Salmo 34, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Primeramente su reino, primeramente lo que le agrada. Todas estas cosas os serán añadidas, ¿ok? Pero aún esas necesidades terrenales van a perecer algún día, ya no estarán. Pero la comunión con Dios es lo más importante, porque es lo que va a permanecer en este mundo y también en el venidero. Entonces busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, las promesas también serán añadidas. Yo no busco a Dios porque cumpla sus promesas, yo lo busco por lo que Él es. Ese es el camino. Amén. Yo no busco por las obras de Dios son perfectas. Amén. Pero yo busco a Dios. Lo demás viene añadido. En otras palabras, dice el Señor, ocúpate de mis asuntos y yo me ocuparé de los tuyos. Pero vivimos buscando las cosas añadidas para encontrar el reino de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia porque hay bendición. Doy los diezmos y ofrendo al Señor porque Él abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en mi vida hasta que sobreabunde. Pero ahí notamos que pues no hay entendimiento. Hacemos las cosas por hacer, por recibir algo a cambio. Es decir, ahí vemos como que malsanas motivaciones, se puede decir, o egocentrismo. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que ya los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel, ¿ok? Que murió por nosotros. Amén. Entonces Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero ocúpate primeramente de sus asuntos. Amén. De su reino. Sigue sus instrucciones. Amén. Sigamos nosotros sus instrucciones, sigamos nosotros deleitándonos en su reino, en sus caminos, amén, cumpliendo sus propósitos, poniendo delante de Él sus intereses, y Él se va a encargar de tus necesidades. Ocúpate de mis asuntos, yo me ocuparé de los tuyos. Es así como dice el Señor, y mira que ahí Dios no está negociando contigo, sino que quiere enseñarnos que a Él se le tiene que dar el primer lugar. Y eso no es el primero, es el todo. Para que Dios sea, dice, el todo, en todos, dice la palabra del Señor. Pero ahí notemos, debemos darle el primer lugar. Porque es necesario, porque me conviene, porque Él es Dios. Desde lo primero hasta lo postrero, todo es de Dios y para Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Entonces, que esta palabra sea de aliento, que Dios va a suplir todas las necesidades que tengas diariamente. Pero examinemos nuestro corazón, si está yendo en un afán, en una ansiedad, en una avaricia, en una codicia, y por ende
nuestra salud se está deteriorando. Por ende, nuestras vidas están siendo ah, no una vida de paz, sino una vida de pelea, de conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de echar nuestras ansiedades a Dios y Él tendrá cuidado de nosotros. Oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sea tu nombre glorificado y bendito. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre. Suple, Señor, cada necesidad, Señor, que tengan mis hermanos. Así, Padre, como también fue cumplida esta promesa en el apóstol Pablo, cuando aquellos, Señor, filipenses se acordaron y dieron esa ofrenda, Señor, mi Dios, a Pablo. Y Señor mi Dios, por ser generosos, tú dijiste, Señor, por medio de Pablo, nosotros no buscamos ofrendas, no buscamos galardones, pero sí fruto que abunden en su cuenta, es decir, que haya un corazón obediente. Y entonces tú dijiste por medio de Pablo, Dios suplirá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suple de esta manera, Señor amado, a todo aquel que escucha este mensaje, a todo aquel que te cree y te obedece, Señor amado, mi Dios, conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús, porque cada uno, Señor, mi Dios, de los que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor, queremos ser obedientes a ti. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.